¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de Chiapas. El tema de Chiapas es un tema que no podemos dejar de lado ni soslayarlo. A ver, vamos con la información y después la opinión, si ustedes me lo permiten. ¿Qué fue lo que pasó en Chiapas? El dato es el oficial. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal Preventiva, llevaron a cabo en las últimas horas la localización de 19 cadáveres hechos ocurridos en el municipio de La Concordia. La Fiscalía de Distrito Frailesca informó que después de recibir una denuncia el pasado 30 de junio del año en curso, se trasladaron al lugar de los hechos, ubicado en un tramo de terracería, ubicado entre los ejidos San Nicolás a Reforma del municipio de La Concordia, en donde se localizó al interior de una tolva de un vehículo tipo camión de volteo los cuerpos sin vida de 5 personas, los cuales presentaban lesiones por disparos de arma de fuego. Al continuar este 1 de julio con los procedimientos correspondientes con apego a protocolos, insisto, es la postura oficial a la que les estoy platicando. Se localizaron 14 cuerpos sin vida más, haciendo un total de 19 cadáveres, todos del sexo masculino, los cuales se encontraban al interior de la tolva del referido camión de volteo. Los primeros 6 cuerpos ya fueron identificados como Mario, Jeremías, Freddy, Bautilio, Oscar y Luis. Y cabe mencionar que todos los cuerpos sin vida localizados al interior del volteo vestían ropa oscura, chalecos tácticos. Además, fueron localizados a cada uno de ellos cargadores de armas de fuego. Personal de la Fiscalía del Distrito Frailesca, en compañía del Grupo Interinstitucional, procederá a trasladar a los cuerpos sin vida al Panteón Ejidal de la Colonia Reforma del municipio de La Concordia. ¿Quiénes están detrás de esta masacre? Según lo que se ha podido dar a conocer, incluso basados en un video que circuló en redes sociales, sería el cártel de Sinaloa. Todo esto en el escenario que hemos platicado ya en otras oportunidades. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó que lamentablemente se había registrado un enfrentamiento entre dos grupos de personas, ¿no? Entre dos grupos criminales. ¿Qué se ha comentado en otras oportunidades respecto al narcotráfico en Chiapas? Que hay una guerra de alta intensidad que sacude regularmente a este estado, que están presentes los dos cárteles más poderosos del país, el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que son los que realmente están peleando por el control de la frontera con Guatemala, que es una de las más porosas y también considerada como ruta clave para el tráfico de drogas que proviene de Centro y de Sudamérica. A esto hay que agregarle la presencia de otras organizaciones criminales, particularmente una que se llama el Cártel de Chiapas y Guatemala, de la que serían integrantes las personas asesinadas, ¿no? Y que está disputándole al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco el control del Estado. Y sin faltar, por supuesto, la presencia del cártel de San Juan Chamula, del cártel también, que el cártel de San Juan Chamula sería una escisión de los Zetas, el cártel del Golfo, el de los Beltrán Leiva, ¿no? Ya viejos conocidos todos ellos en la narrativa oficial. Pero cae de fondo, lo hemos dicho muchas veces. Comencemos por la pirámide, ¿les parece bien? ¿Quiénes mandan en el crimen organizado? Políticos, economistas acá arriba, economía y militares. Esa es la pirámide del crimen organizado, nacional y transnacional. Nunca, nunca lo perdamos de vista. Dejemos ya de comprar de inmediato la versión proveniente de cualquier tipo de autoridad nacional o internacional de que los cárteles de la droga se mandan solos, de que son entes aparte que han formado una especie de gobierno alterno, de estado alterno y que subyugan a las autoridades. Esa es una enorme falacia que ha perdurado durante muchísimos años y que no se sostiene en aras de la propia realidad. Me explico. Cuando los cárteles de la droga han querido ser destruidos, son destruidos. Cuando los líderes han querido ser detenidos, son detenidos o asesinados. Cuando el ejército de nuestro país, la marina de nuestro país, las agencias de inteligencia norteamericanas deciden que tal capo va a caer, por muy poderoso que mediáticamente se haya construido la imagen, cae. Y los ejemplos, el que usted quiera, nacionales e internacionales, desde las décadas de los 20, si usted quiere.
por ejemplo, Lucky Luciano, por ejemplo, poderosísimo criminal, jefe de la mafia, cayó cuando decidieron los norteamericanos detenerlo, cuando ya no les era útil, ¿no? En sus acciones para generar inestabilidad en Italia, y cuando ya la prensa independiente en esa época comenzó a cuestionar sobre la presencia del crimen organizado. En México, bueno, en Colombia, Pablo Escobar, el mejor ejemplo de ello. Para matar a Pablo Escobar, que se quiso salir del Huacal, pusieron a todos, se unieron todos de la mano de la CIA, ¿no? Y de la propia DEA. Entonces, los hermanos Rodríguez Orejuela, los integrantes del Cártel del Valle. Y aquí en México, bueno, desde Joaquín El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Félix Gallardo, el León de la Sierra, ¿no? Desde antes que ellos dos. En fin, cuando los han querido agarrar, los agarran y los matan si es necesario. Y eso es por eso que les digo, nunca olvidemos ello. Mire, el maestro Raúl Romero nos ha dado diversas entrevistas, el maestro Osvaldo Sala también, que nos ayudan a entender precisamente que en Chiapas hay varios conceptos involucrados: territorios sacrificables, pobreza, cero industria y subsuelo rico. Nadie está diciendo que la violencia no exista, porque siempre se cae en eso, es decir, entonces la violencia no existe, entonces los cárteles no existen. No, claro que sí, claro que están ahí los grupos organizados. Mi postura es a quién le responden en realidad. Y no solamente ellos, también los grupos paramilitares de nueva generación. Durante los últimos años, ¿no? Yo me atrevería a decir que hemos sido mucho más juiciosos en hablar de las corporaciones criminales, de los magnates del crimen organizado. Personajes que desde ya hace décadas, por supuesto, fueron ganando un papel protagónico en la economía, no solamente de México, sino también, por supuesto, del mundo. Forman parte de una estructura que está diseñada para erosionar al Estado como tal y tomar su control. Insisto, no es un asunto local, es un asunto que maneja sus hilos desde la frontera norte de nuestro país, en Estados Unidos, con la famosa guerra en contra del narcotráfico, y en donde involucra precisamente intereses geopolíticos y geoeconómicos importantes. Se manejan una enorme diversidad de negocios que dejan miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares que siempre tienen un vínculo legal. La venta de armas, por ejemplo. La venta de armas es un mercado ilegal, pero los principales fabricantes de las mismas no tienen ningún tipo de limitante para vender a quien sea y donde sea. Y son de los grandes ganadores de los conflictos bélicos internacionales o locales. El secuestro, controlado por autoridades. El otro día les hacíamos una cápsula de Genaro García Luna y de toda la industria del secuestro en México, ¿no? Desde hace años, siendo las autoridades los principales responsables de este ilícito. La trata de personas. ¿Quién defiende a los tratantes de personas? ¿Quiénes están detrás de la industria de la trata? Grandes personajes de la economía, porque deja muchísimo dinero, es un negocio como tal. Y eso permite que haya protección de las autoridades. El tráfico de migrantes. ¿Quién genera el tráfico de migrantes en los países de origen? Las grandes compañías que precarizan el salario, que precarizan las condiciones de vida, que generan una violencia política controlada para expulsar migrantes que terminan trabajándoles como mano de obra barata en Estados Unidos. ¿Quién gana realmente con el lavado de dinero? ¿Los cárteles o los grandes bancos? El sistema financiero. Obviamente el tráfico de drogas que ha sido controlado durante muchos años por por el tío Sam. Cada vez que Estados Unidos invade un país para combatir las drogas, si usted se da cuenta, Estados Unidos invade un país, por ejemplo, para llevarle democracia y termina siendo ese país parte de un corredor de tráfico de drogas. El mejor ejemplo es Afganistán, por ejemplo, la presencia en Colombia, en Panamá, México, ¿no? La información que van a conocer los Panama Papers, la recuerda, y los Pandora Papers, mostraron precisamente a élites políticas, empresariales, figuras del espectáculo metidos en temas bastante, pero bastante oscuros. La estrategia de Felipe Calderón Hinojosa, totalmente militarista, fue una guerra en contra de la pobreza, fue una guerra en contra de la población, fue una guerra de despojo, como bien nos decía Pedro Miguel. Está demostrado, ya ni siquiera es una opinión, es información.
cómo Estados Unidos incrustó a Felipe Calderón y Estados Unidos tomaba las decisiones en materia de seguridad por Felipe Calderón. De ahí más su enorme hipocresía cuando culparon a García Luna, ¿no? Pues simplemente es un parapeto como tal. El cártel de Jalisco, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa tienen presencia en Chiapas, ¿no? Y ahí encontraron aliados en cárteles locales, grupos de poder de la región, amparados por partidos políticos, por estructuras oficiales de gobierno. Y los empresarios del crimen organizado, como los define el maestro Raúl Romero, hallaron un terreno muy fértil para intereses en un estado en que el ejército mexicano financió, entrenó y dio armas a grupos paramilitares para combatir y para acercar la rebelión zapatista y a las comunidades solidarias en resistencia. A estos grupos paramilitares se suman otros como la Orcao, un grupo que con toda la impunidad secuestra, incendia casas, dispara contra las comunidades bases de apoyo de los zapatistas. La violencia narcoparamilitar del día que hoy por hoy padece Chiapas, no, es la continuidad, así de claro se lo digo, y esto nos lo ha dicho también Héctor Javier de Rompeviento, a quien le mandamos un fuerte abrazo, no, de la guerra que se libraba en Chiapas por parte del Estado represor, priista y panista. Ahí está uno de los principales vínculos que no queremos ver. Y hay una amalgama de intereses legales, ilegales, por supuesto, que está presente en Chiapas, que lleva a Chiapas al borde de una guerra civil con un gobierno fracasado como el de Rutilio Escandón. Y tristemente yo no creo que mejoren las cosas con Eduardo Ramírez. Esa es la verdad. Hoy por hoy, los verdaderos jefes del crimen organizado han explotado hasta la saciedad la pobreza en Chiapas. Le han dado armas a los jóvenes, los han engatusado, los han levantado, han violentado las costumbres indígenas. Hoy son capaces de mandar a un ejército de jóvenes precarizados y explotados a disparar al aire en ciudades como San Cristóbal de las Casas. Hoy son capaces de obligar a poblaciones enteras a que les echen porras, ¿no? Y grabarlos para subirlos a sus cuentas de redes sociales. El maestro Gilberto López y Rivas describió cómo los paramilitares son utilizados para poner en marcha tácticas como la del martillo y yunque, en la que el ejército se encarga de contener o inmovilizar a las fuerzas rebeldes y los pueblos que las sostienen, mientras que los paramilitares ejecutan los ataques. Esto obviamente da la posibilidad de que los gobiernos que utilizan dichas estrategias puedan negar que se trata de operaciones del Estado e incluso llegan a argumentar que son conflictos intracomunitarios, que hacía Ernesto Zedillo con las diversas masacres en Chiapas, ¿no? Por supuesto que en México, cuando hablamos de narco paramilitarismo, nos tenemos que ir con el propio Estado, como el gran generador del mismo en las épocas, sobre todo, de la policía política, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de José López Portillo, la época neoliberal, particularmente lo que fueron los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Felipe Calderón y del propio Enrique Peña Nieto. Parte de esos grupos paramilitares que surgen en esa época de las famosas guardias blancas, que trabajaban al servicio de los latifundistas, ¿no? Para facilitar los despojos de tierra y sobre todo agredir a las poblaciones indígenas, esclavizarlas literalmente en Chiapas. Sobrevivieron a lo que definen los expertos como el maestro Romero como una etapa colonial. Se adaptaron, se actualizaron, ¿no? Formaron parte de estos intereses económicos, políticos, militares, y son los que hoy por hoy se convierten en ejércitos privados del crimen. En el caso de Chiapas, desde la llegada de la famosa alternancia democrática en el 2000, los grupos de este tipo cambian de playera. ¿Por qué razón? Por la simple de que no le responden a un partido, le responden a una estructura criminal. Incluso hubo organizaciones populares que también fueron cooptadas por esta estructura criminal de empresarios políticos y militares. Se formaron para algo y al final de cuentas hicieron del paramilitarismo una forma de vida. Con la expansión de estas corporaciones criminales, ¿no? Los grupos armados llevan a cabo operaciones ilegales, operaciones brutales, operaciones en donde provocan el desplazamiento de miles de pobladores, ¿no? Un desplazamiento que tiene una razón de ser.
Porque la violencia del crimen organizado, la violencia controlada, no desorganizada, la violencia políticamente controlada, ajá, es una violencia que tiene una finalidad económica. Porque a final de cuentas, la economía es la que define la política y la seguridad. Así ha funcionado desde durante décadas. Y para el neoliberalismo es un factor clave que esto siga permeando. ¿Por qué? Porque los escenarios de violencia favorecen la entrada de empresas transnacionales para la imposición de megaproyectos y el despojo de recursos naturales de los pueblos originarios. La riqueza de Chiapas no ha producido los efectos que desaparezca la pobreza degradante de los individuos, de las familias, de las comunidades, porque, porque se quedan algunos sectores solamente. Chiapas, por supuesto, no, es clave. Es clave para estos grupos porque hay mucha riqueza natural, aguas, bosques, minerales, y también el ser un estado fronterizo significa que por ahí no pasan muchos migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos atravesando el territorio nacional. Juega un papel determinante en toda esta estructura del crimen organizado. Y por eso es que Chiapas hoy es sacrificable para esos intereses. Por eso es que Chiapas es sacrificable para el verdadero crimen organizado. Vive una situación similar a la de Palestina. Palestina, que está sufriendo un genocidio por parte de Israel, debajo de su suelo tiene mucho gas. Y ya hay empresas, por supuesto, israelíes y norteamericanas interesadas en llegar ahí, argumentando que Palestina no tiene industria. Obviamente no tiene industria porque el propio neoliberalismo ha provocado que no lo tengan para justificar este tipo de violencia. Eso es lo que está pasando en Chiapas y la gran pregunta es si habrá forma de ponerle una solución antes de que estalle en las manos de todos los involucrados. Veremos cómo lo maneja la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, déjenme su comentario, suscríbanse al canal, notificación de YouTube, notificación del canal. Si hay chance, échale super chat, échale super gracias. Ya lo sabe, únanse al canal, nos apoyan muchísimo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.